Buenas noches, vamos a dar inicio a la videoconferencia del módulo 2. Eh, Tenemos al abogado Aquiles Ricardo Sotillo Antesana. Él es abogado máster en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales. Es doctorante en Derecho Constitucional y Administrativo con conocimientos en Derecho Internacional y en Defensa Jurisdiccional de los Derechos Humanos. Es docente universitario de pre y posgrado en Bolivia. Tiene una experiencia en planificación, ejecución y evaluación de proyectos sociales y políticas públicas con personas con discapacidad, adultas y adultos mayores, jóvenes privados de libertad, mujeres privadas de libertad, jóvenes de unidades educativas públicas, bajo un enfoque de derechos, perdón. Bueno, le damos entonces la bienvenida al doctor. Le agradecemos, doctor, por su tiempo. Sabemos que está usted de viaje y que ha sido un poco complicado conectarse. Pedimos mil disculpas a las personas que han estado conectadas. Y le doy paso, doctor, por favor, para que pueda dar inicio a la videoconferencia. Gracias, Mayra. Muy buenas noches a todas y a todos los participantes de este curso. Para empezar, mil disculpas un poco por el retraso que he tenido para llegar a la conexión de la videoconferencia, pero bueno, les agradezco por el interés. Como ustedes van a ver y van a ir revisando, la temática del estudio y del análisis de la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia es muy interesante, ¿no? Entonces, desde un poco la experiencia que vamos a ir compartiendo con ustedes, espero que podamos ir consolidando y empezando a trabajar estos temas para justamente sensibilizarnos sobre la importancia de la lucha y el trabajo para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. En ese sentido, este curso ha sido diseñado bajo 3 módulos. Bueno, un módulo introductorio que han tenido ustedes para que conozcan el uso de la plataforma y demás. Y a partir de ahora, a partir de este día, vamos a empezar con el módulo 2, que está relacionado un poco a las partes generales la, de la temática de la violencia contra la mujer, para luego pasar a un módulo tercero que va a estar relacionado a la ley como tal, al trabajo sí, del análisis, ya del ley, de los principios, de sus regulaciones. Es que mi... El último, donde vamos a ver el procedimiento y vamos a ver justamente qué se puede hacer en relación a la temática de la violencia contra la mujer cuando existen casos ya que estamos sustanciando, ¿no? En ese sentido, ya iniciando un poco el trabajo que hemos podido preparar para ustedes, tenemos que establecer justamente que la temática de la violencia contra la mujer es un tema estructural. En ese sentido, cuando hablamos de que esta temática es un trabajo en relación a la estructura de la sociedad, estamos haciendo referencia a que la violencia no es más que la expresión de un fenómeno social que es justamente el machismo y el tema de la patriarcalización. En ese sentido, vamos a establecer de forma inicial que todos los casos que estamos viviendo y estamos teniendo de violencia contra la mujer, como decíamos, es la expresión de un sistema patriarcal que está relacionado a identificar justamente a las mujeres desde un punto de vista de población vulnerable en relación al ejercicio de sus derechos, ¿no es verdad? En ese sentido, vamos a identificar también, por otro lado, que la ley 348 viene justamente a tratar de ser un elemento y un mecanismo de protección a las mujeres en relación a sus derechos. En ese sentido, ya iniciando con las diapositivas, que eso también es el tema principal de esta videoconferencia, vamos a establecer un poco qué son los derechos humanos, es decir, cuando vayamos analizando de forma específica la ley 348, vamos a establecer que es una normativa que viene a proteger y a garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. En ese sentido, es muy importante establecer que los derechos humanos son un conjunto de libertades, atribuciones, facultades que toda persona tiene por el hecho de ser persona.
La conquista y la teorización de los derechos humanos son elementos históricos. ¿Qué queremos decir con esto? Que si bien ahora está muy extendido el concepto de derechos humanos, históricamente el ejercicio y la conquista de los derechos humanos ha costado vidas, ha costado el esfuerzo de muchas personas a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, que ahora en el siglo XXI, en una gran mayoría de los países del mundo, estén vigentes los derechos humanos, evidentemente, es una conquista de todas las personas, decíamos, que han luchado por ellos. En ese sentido, los derechos humanos, al ser facultades, al ser libertades, van a adquirir ciertas características relacionadas a los mismos. En ese sentido, vamos a identificar, por ejemplo, que los derechos relacionados a justamente la importancia que va a adquirir en relación a la protección, decíamos, de la dignidad humana. Es decir, ¿para qué sirve tener derechos humanos? Es justamente para proteger las libertades, para proteger la democracia, para proteger todos aquellos, justamente, todos aquellos ámbitos, quiero decir, de la dignidad humana. En ese sentido, el Estado, y todos los estados como institucionalidad, tienen el deber y la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas. Nuestro artículo 13, parágrafo primero de la Constitución boliviana, establece que el Estado es el garante de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado es el primer responsable de que podamos ejercer nuestros derechos de forma autónoma, de forma amplia, sin necesidad de tener ninguna limitación o restricción. En ese sentido, también los derechos humanos adquieren una serie de características que vamos a encontrar también en el artículo 13 de la Constitución de nuestro país. En ese sentido, vamos a identificar y vamos a establecer que los derechos humanos son universales, es decir, que todas las personas ejercemos y somos sujetas y somos sujetos de los derechos humanos, evitando cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de restricción de estos derechos. Estos derechos también son inviolables, es decir, que ni el Estado ni otro particular pueden vulnerar nuestros derechos humanos y en el caso de que exista una vulneración, esas personas que han vulnerado van a tener una sanción. Los derechos también humanos son interdependientes, señala nuestra Constitución, que esto está referido a que todos los derechos son un sistema, es decir, que tanto el ejercicio de algún derecho como la vulneración de otro va a estar justamente relacionado a otro. Es decir, si yo ejerzo hoy día mi derecho a la salud, estoy también ejerciendo mi derecho a la vida, etcétera. Estos derechos también son inviolables, como veíamos, son indivisibles y son progresivos. Sobre la progresividad es un elemento importante en relación a establecer que el Estado, al ser el garante de los derechos humanos, tiene que garantizar cada vez más y mejores derechos. En ese sentido, volvemos a identificar la importancia de los derechos humanos como un mecanismo de protección de todas nuestras libertades que justamente cuando veamos de forma específica el tema de las mujeres, vamos a ver que un elemento importantísimo para garantizar a las mujeres el ejercicio de su dignidad y de todas sus libertades. En ese sentido, ¿dónde encontramos a los derechos humanos? Vamos a encontrar justamente en el catálogo constitucional de los derechos, pero también en normas internacionales en materia de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos humanos están justamente ubicados en nuestra Constitución, pero también normas internacionales que nos van a permitir ejercer y proteger mejor nuestros derechos. En ese sentido, podríamos finalizar esta idea señalando que los derechos humanos son instrumentos, son herramientas que cada uno y que cada uno tenemos para proteger nuestra dignidad y nuestra libertad. Yéndonos un poco ya sobre la diapositiva número 3, en el tema número 2 que hemos establecido en relación a los derechos de las mujeres, si bien todas las personas, como veíamos con la característica de universalidad de los derechos humanos, todas las personas tenemos derechos y tenemos justamente la facultad de ejercerlos, es importante que cuando vemos y analizamos la temática presente, como es la Ley 348, tenemos que hacer mención especial a los derechos de las mujeres. Y para ello es establecer justamente, tenemos que partir
de la idea de que los derechos de las mujeres, cuando nos referimos a este tema, es una historia de exclusión y discriminación. ¿A qué queremos establecer con ello? Que históricamente las mujeres han tenido una serie de obstáculos, de restricciones en el ejercicio de sus derechos. Por eso establecemos que las mujeres son una minoría, no en relación a cuántas mujeres existen en el mundo, sino que son una minoría todavía en relación al ejercicio de los derechos humanos. Con ello estamos estableciendo que ser mujer en Bolivia, en el mundo, implica una lucha por los derechos respecto a los derechos que podemos ejercer, por ejemplo, los varones, ¿no? Entonces, es un tema importante de hablar de los derechos humanos. También se tiene que hacer referencia al patriarcado. El patriarcado es un sistema social, es un sistema que tiene sus ramificaciones en lo económico, en lo laboral, en lo deportivo, en la familia, donde ustedes pueden imaginarse, donde se asume a la mujer como un ser inferior. Entonces, el patriarcado ha sido un obstáculo muy importante para el ejercicio de los derechos de las mujeres. Entonces, todas estas normativas que vamos a ver, todos los derechos humanos, van a ir a luchar contra este patriarcado, como justamente decíamos, este sistema de dominación contra la mujer. En ese sentido, el patriarcado se ha ido identificando, se ha ido desarrollando mucho a través de los roles de género, es decir, establecer a las mujeres roles, tareas predeterminadas por el solo hecho de ser mujeres. En ese sentido, se establecía que solamente las mujeres, el único propósito que tienen que tener en la vida las mujeres es la maternidad. Entonces, cuando uno rompe ese estereotipo de género, esos constructos de género, estamos estableciendo que las mujeres no solamente han venido a este mundo a ser madres, sino a ejercer todos sus derechos de forma amplia. En ese sentido, también es muy importante reconocerle a las mujeres derechos de carácter específico, es decir, como una minoría, tienen que tener derechos específicos para llegar a la igualdad de oportunidades de sus derechos. En ese sentido, ¿qué es lo que se pretende cuando hablamos de los derechos de las mujeres, del empoderamiento de las mujeres, de la lucha contra el patriarcado? Estamos hablando de generar una igualdad material donde verdaderamente las mujeres tengan las mismas oportunidades, puedan ejercer sus derechos de forma igualitaria respecto a los varones. En ese sentido, ¿cuáles van a ser estos derechos principales que vamos a identificar respecto a los derechos de las mujeres? Va a ser el derecho a no sufrir ningún tipo de discriminación. En ese sentido, vemos entonces en esta idea, en este tema, de forma genérica, que los derechos de las mujeres son derechos específicos por la misma realidad específica de las mujeres. Es decir, las mujeres sufren una serie de vulneraciones a sus derechos, por ende es coherente pensar en derechos específicamente para este grupo de personas para poder justamente, volvemos a repetir, proteger de mejor manera sus libertades y su dignidad. Ahora bien, ya en el tema número 3, como ustedes van a ir viendo en el material que hemos podido desarrollar, vamos a identificar la historia de los derechos de las mujeres. En ese sentido, hemos hecho ahí un listado bastante interesante sobre diferentes sucesos históricos que principalmente se han desarrollado en el mundo occidental, donde se han identificado hitos de lucha por los derechos de las mujeres. Entonces, ustedes ahí van a ver varios elementos, como por ejemplo el derecho al voto, el derecho a justamente ejercer derechos laborales de forma específica, como la maternidad, y como también estas luchas se han ido traduciendo en normas jurídicas que protegen a las mujeres. Por otra parte, van a identificar ustedes cómo ya muy bien entrado el siglo XX, recién comienza a desarrollarse la elaboración de normas que protegen de forma específica a las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? La historia de los derechos humanos
si bien nacen en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no es casi ya hasta el final, las últimas 2 décadas del siglo XX, donde el mundo comienza a generar normativa al respecto. Y entre esta normativa internacional que es muy importante, va a estar justamente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 a nivel universal. Esta es una norma muy importante en el sistema universal de los derechos humanos. Y en 1994 vamos a contar con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es una norma a nivel americano que también va a construirse. ¿Cuál es el elemento importante de analizar un poco la historia, algunos hitos importantes? Va a estar relacionado a que esos hitos importantes, esas luchas de muchas compañeras a lo largo de los años, de las décadas de nuestra historia, han permitido que ahora exista una norma universal de protección de los derechos de las mujeres y una norma americana de protección de los derechos de las mujeres. Que a su vez estas dos normas nos van a abrir las puertas para hablar de una ley nacional, como es la Ley 348, de protección de los derechos de justamente las mujeres. En ese sentido, no podemos entender el desarrollo de una norma como la Ley 348 si no conocemos justamente el desarrollo de varios hitos en relación a la lucha de los derechos de las mujeres. En ese sentido, podemos identificar un nexo muy, muy importante entre sucesos históricos y normas jurídicas que van a proteger los derechos. En el entendido que no pueden y no existirían normas si no existen justamente movimientos colectivos y personas que a lo largo de la historia han estado exigiendo sus derechos. Por eso, en el tema número 4, ustedes van a ver que hemos hecho un listado de las normas que protegen los derechos de las mujeres. Cada norma es muy importante, por supuesto, partimos de la Constitución Política del Estado como la norma más importante de nuestro ordenamiento jurídico, y a partir de esa Constitución, de nuestra Constitución vigente, vamos a identificar diferentes normas, tanto nacionales como internacionales, que van a ir protegiendo justamente ámbitos específicos como el ejercicio político, la identidad de género, el tema de la no discriminación, para llegar a la Ley 348 que, como vamos a ir viendo más adelante, tiene objetivos desde la prevención, desde la sanción y también desde el seguimiento de los casos, ¿no? Entonces, vamos a identificar que ahora en nuestro ordenamiento jurídico existe un sistema normativo que protege a las mujeres y que este sistema se alimenta tanto de normas nacionales, de normas internacionales bajo el paraguas de nuestra Constitución. Ya finalmente vamos en el tema número 5, que está relacionado a la lectura complementaria de este módulo, va a estar justamente los datos, algunos datos y cifras de la violencia en razón de género en Bolivia. Si bien conocemos que a nivel mundial existe una vulneración de los derechos de las mujeres, es muy importante en esta última parte del módulo que podamos identificar y aterrizar sobre cuál es la realidad en relación a los derechos y principalmente la violencia contra las mujeres. Conocemos muy bien, y ustedes, las participantes principalmente que están en este curso, desde su vivencia, desde la familia, en sus trabajos, van a identificar muchos elementos de violencia que sufren las mujeres día a día. En ese sentido, hemos identificado 3 elementos, tres documentos muy importantes que nos pueden ayudar a tener mayores datos al respecto sobre la violencia contra las mujeres. Estamos hablando sobre la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del año 2008. Luego también tenemos los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2012. Y el último, que es quizás el más importante para nuestra temática de este taller, va a ser la encuesta sobre prevalencia y características de la violencia contra las mujeres del año 2016, que ha sido elaborado por también el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Justicia, que nos permite
no solamente saber datos, sino nos permite reflexionar, como ustedes lo van a hacer cuando hagan la lectura de ese documento, de poder reflexionar cuáles son las circunstancias sobre las cuales se dan los casos de violencia, los ámbitos donde se dan justamente los casos de violencia y también cifras que nos hacen identificar todo el tema de cuán importante es trabajar estos temas o cuán problemático es el tema de la violencia contra la mujer, partiendo siempre sobre la base de que la violencia contra las mujeres es un tema estructural, es decir, el trabajo que puede permitirse a través de la ley 348 es un punto de inicio que evidentemente, como vamos a ir viendo, va a tener muchas aristas sobre las cuales hay que trabajar. Hay que trabajar en la familia, con las parejas, con nuestras hijas, con nuestros hijos, en el vecindario. Es decir, al tratar de luchar contra este mal estructural, evidentemente también las estrategias tienen que ser estructurales y tienen que ser integrales para luchar contra este flagelo que es la violencia contra la mujer. Ustedes van a ver ahí varios datos, varias cifras muy interesantes que nos van a permitir, vuelvo a repetir, reflexionar. Y en la última diapositiva hemos identificado 4 casos emblemáticos de violencia contra la mujer. Ahí vamos a ver el caso MZ, que está relacionado a la violencia sexual, el caso también de Patricia Flores, que también está relacionado a violencia sexual, violencia escolar, violencia contra niñas, niños y adolescentes, que degenera justamente un feminicidio. Recordaremos también el caso de la periodista Analí Huaycho, que también es un tema de feminicidio, de cómo también había violencia laboral, eh, varios elementos importantes que están relacionados a eso, a ese caso, y el caso justamente de la compañera Juana Quispe Apaza, que es en relación a la violencia política, ¿no? Como incluso muchas mujeres que son autoridades todavía siguen siendo víctimas de de estas vulneraciones de sus derechos. Entonces, ya para ir cerrando, ir sintetizando un poco este primer módulo, lo que pretendemos y lo que estamos estableciendo en este módulo es una suerte de introducción, una suerte de invitarlas e invitarlos a la reflexión sobre la temática de la violencia contra la mujer. Es decir, vamos a identificar elementos importantes sobre los derechos humanos, sobre las normas, sobre los datos de violencia y sobre cómo o en qué espacio se va a ejercer la vigencia de los derechos de la mujer y cómo también en ese contexto tenemos una ley 348 que viene justamente a responder a los altos índices de violencia contra la mujer y también a materializar los derechos de las mujeres de forma integral. En ese sentido, quedamos justamente abiertas y abiertos a todas las dudas, a todas las consultas que ustedes tengan, tanto en este momento como también lo pueden hacer en en la plataforma para que también vayamos intercambiando ideas, vayamos intercambiando conceptos, porque si bien este taller está relacionado justamente a un trabajo muy arduo de varias semanas, la idea que tenemos también con este taller es motivar y empezar ciertas estrategias de trabajo de largo plazo para que cada uno y que cada uno de los participantes de este taller primero se sensibilicen con la temática y trabajemos juntas y juntos para revertir los altos índices de violencia contra la mujer. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar pie a las personas que están conectadas para ver si tienen alguna duda o alguna consulta que hacerles llegar. Comentarles que tienen la opción a un costado para ya sea mandar un mensaje escrito o también tienen la opción de habilitar su micrófono y poder hacerle llegar su consulta al doctor mediante audio. Aguardemos unos minutos, por favor, doctor. Claro.
De todas formas, también, como usted había dicho, tenemos la plataforma disponible, la herramienta Foros. Por la misma ustedes pueden hacer llegar cualquier duda o consulta que les haya quedado con respecto a este segundo módulo, perdón. Y pueden hacerle llegar cualquier consulta por la herramienta Foros también de manera escrita. Me parece que no tenemos consultas, aguardemos unos momentos más. Bueno, doctor, me parece que no hay consultas. Vamos a guardar que hagan sus consultas también mediante la herramienta Foros. Tal vez les ha quedado alguna duda o las personas que van a ver más adelante la videoconferencia que ha sido grabada, tal vez pueda presentarles ciertas dudas acerca de lo que ha expuesto usted. Le agradezco mucho por su tiempo y nos vamos a estar viendo en una próxima videoconferencia, doctor. Muy bien, Mayra, le agradezco mucho y un saludo a todas y a todos los participantes. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias también a toda la gente que ha participado de la misma. La misma va a ser subida a la plataforma, ha sido grabada y les agradecemos mucho. Hasta una próxima videoconferencia. Hasta luego. Hasta luego.